Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador está a 2 semanas con un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, con una plataforma de 10 puntos y con una serie de reclamos que ha ido sumando desde otros sectores sociales y políticos. Y al mismo tiempo en la Asamblea Nacional se procesa la destitución del presidente Guillermo Lasso con la denominada muerte cruzada. Pero en estos 15 días ocurrieron varios hechos que dan cuenta de una violación regular de los derechos humanos, por no hablar de otras palabras que efectivamente han utilizado ya defensores de derechos humanos y actores políticos. Todo esto ocurre tras una represión dura y sostenida, que incluye ya 5 muertos oficialmente, más de 100 heridos, muchos de ellos de suma gravedad, agresiones y sobre todo humillaciones a los manifestantes por parte de la policía. De esto, particularmente queremos conversar con uno de los integrantes de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, Juan Grabois. Bienvenido, Juan, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Cómo ocurre este arribo? ¿Qué les convoca? ¿De dónde salió la idea, la iniciativa de llegar al Ecuador? Tomando en cuenta que efectivamente han pasado ya 15 días. Nosotros creemos en la unidad latinoamericana, en la patria grande. Nos sentimos ciudadanos de toda América Latina y esta es la tercera misión que realizamos con un equipo de juristas, de dirigentes sociales, de antropólogos, sociólogos, para verificar en territorio situaciones graves que previamente fuimos procesando a través de imágenes audiovisuales, declaraciones públicas y desde luego invitados por la Alianza de Derechos Humanos de aquí de Ecuador, respondiendo a un pedido de socorro de las organizaciones sociales urbanas y rurales. Lo hicimos en Bolivia durante el golpe de Estado, lo hicimos un año después en Colombia durante el paro nacional colombiano. Yo previamente, antes de conformar el equipo, estuve en Brasil durante los momentos más álgidos de la represión y la persecución política. Y tenemos 2 objetivos. El primero es la solidaridad con la población civil, indígena, de trabajadores y trabajadoras, el movimiento de mujeres, los estudiantes, los sindicatos, porque en cualquier régimen, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar del continente, sabemos que cuando hay un conflicto entre el Estado y la sociedad civil, donde está la mayor responsabilidad y el mayor poder de fuego es en el Estado. Esto pasa aquí o pasa en cualquier otro lugar del continente. Y de derechos humanos porque se han producido crímenes muy graves, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, casos de xenofobia masivos, detenciones, xenofobia y racismo constante, detenciones arbitrarias, comandos civiles promovidos desde algunas esferas del Estado, discursos de odio desde algunas esferas del Estado. Entonces, todo eso configura un panorama muy parecido al que se vivió en Bolivia durante la dictadura, solo que acá durante un gobierno constitucional. Claro, ¿no? claro. Bueno, la legalidad de origen no te da legitimidad para violar los derechos humanos y nosotros que tenemos una larga tradición en la Argentina de promoción y protección de los derechos humanos, queremos aportar un poco de nuestra experiencia para dejar testimonio, para registrar, para grabar a las víctimas, a sus allegados, a los distintos actores de la sociedad y poder realizar un informe, denuncia final para presentar en los organismos internacionales y coadyuvar en la justicia y la reparación para las víctimas. Juan, tú has mencionado una palabra que me sonó dura y me alertó, como bien ocurre generalmente estas. Dices, porque hay una necesidad de socorro, un pedido de socorro, y esto coincide precisamente con algunas de las cosas que hemos mencionado en las coberturas informativas que hemos hecho de Telesur, porque la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, por ejemplo, no es atendida, no es oída, no es, por ejemplo, recibida por los medios de comunicación en general, digamos, los grandes medios. Es decir, parecería que sobre estos temas hay una sola versión, hay un solo relato, y por lo tanto, este socorro, ¿qué implica para ustedes? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, ese es un modus operandi de todos los procesos de represión. También el paragón con el proceso durante el golpe de Estado y la dictadura en Bolivia es muy, muy evidente.
Algunos lo llaman un cerco mediático, otros lo llaman un blindaje mediático. La voz de los que no tienen micrófono no se escucha. Y se produce los británicos le llaman un character assassination, sobre algunos líderes para hacer esta operación de que la protesta es legítima, pero los liderazgos son ilegítimos. Por lo tanto, impedir que haya una interlocución válida, porque si vos deslegitimás el liderazgo o los liderazgos de un proceso que, como en este caso, es un proceso netamente social, porque tiene 10 puntos de reivindicaciones sociales. Es decir, claro, no hay, en ninguno de los 10 puntos dice fuera Lasso. Esas son expresiones que después algunos manifestantes, que también tienen todo el derecho de hacer, realizan, como en algún momento habrá sido fuera Correa o en algún momento habrá sido fuera Lenín Moreno. En todos los procesos democráticos hay gente que quiere que cambie el gobierno, pero las organizaciones indígenas han planteado 10 puntos muy, muy claros, y lo que yo he visto es una falta de ánimo de dar respuestas reales y concretas a estos puntos, un poco de jugar a si ellos quieren dialogar o no quieren dialogar, pero eran puntos que requieren respuestas, como la que dio hoy mismo, desde luego de manera insuficiente, el propio presidente, que es un reconocimiento de... Después de 15 días. Después que de 15 días. Hecho hace 15 claro, días. sí, Pero Juan, te quiero sí. preguntar un caso particular, porque para hablar en el contexto que ocurre esto, de todas maneras hubo un hecho determinante que cambia incluso el espíritu de la protesta, y es la detención durante casi 20 horas del presidente de la CONAIE, el ingeniero Leonidas Ziza, quien ha sido estigmatizado, señalado. Incluso tengo mensajes de voz en grupos de WhatsApp donde exmilitares, dirigentes de la derecha, dicen ojalá le podamos matar, ojalá pueda desaparecer. Palabras más, palabras menos. Este hecho, ¿cómo lo miran ustedes? Porque no hay argumentos para detener a Leonidas Ziza. La forma en que se lo detiene, el tiempo que permanece, según ellos, secuestrado, también exacerba los ánimos y al mismo tiempo estimula la represión posterior. Desde luego, mire, el secuestro y el posterior atentado con arma de fuego que recibió Isa son hechos graves, digamos. Los dirigentes siempre son particularmente hostigados en los procesos represivos, pero déjame que te cuente algo que escuché yo en una reunión reservada y que puedo testimoniarlo. Bueno, en realidad no fue tan reservada, ¿no? Pero que puedo testimoniarlo si hace falta. No voy a decir dónde, no voy a decir cuánto, pero yo escuché al ministro de Gobierno junto al canciller, adelante de una veintena de testigos, decir que Leonidas Ziza no tenía ninguna responsabilidad directa sobre los hechos de vandalismo y que era un hombre de paz. Reconocer eso. Lo que pasa es que una cosa es reconocerlo sin cámaras y otra cosa es reconocerlo públicamente, y eso forma parte también de un modus operandi represivo, que es, sabiendo que la dirigencia indígena está buscando una solución a problemas absolutamente concretos de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, como la carestía vinculada al aumento de los alimentos, que está vinculada al aumento de los precios del combustible, como los créditos hipotecarios que ya no pueden pagar más la población campesina porque han tenido tasas de interés usurarias, como la necesidad de comercializar sus productos, que son más del 80% de los productos que se consumen en la ciudad, a un precio digno, como el acceso a la salud y a la educación, que a nosotros... Mira, hay algo que particularmente me dolió. Ayer fue en la comuna de Santa Clara, al norte de Quito. Hicimos 4 o 5 entrevistas, porque nuestro método es recabar entrevistas de víctimas directas, que ya tenemos como 30, y también información de contexto de las organizaciones civiles. Y la información oficial del gobierno también. Le pedimos al gobierno, tenemos la información oficial del gobierno, pero por comunicados. Le pedimos al gobierno, a los 5 poderes, entrevistas para esto. Bueno, tuvimos alguna receptividad mayor en la Asamblea, pero en el resto de los poderes todavía no nos han confirmado ninguna entrevista para tener de primera mano su versión de los hechos y poder hacerle algunas preguntas. Pero te decía, en esta comuna, gente muy, muy humilde, gente de trabajo, una mamá en particular que tenía a su hijito que le habían reventado el ojo, ¿no?
lanzando directamente armas no letales, pero utilizándolas como armas letales. Que en la práctica se convierten en letales. Y cuando vos lanzás desde cerca y apuntás a los órganos vitales, al rostro, etcétera, y hay una intencionalidad de herir, por lo menos, ¿no? Si no de asesinar. Y este muchacho, muy jovencito, laburante, carpintero, y su mamá que contaba lo que vivió 7 días en el hospital. No hay medicamentos, no hay prótesis. Decenas de heridos graves les dan un paracetamol para calmar el dolor y los médicos que heroicamente están ahí cumpliendo su tarea le dicen: mamita, no tenemos los remedios, no tenemos para la prótesis del chico, que es ponerle algo en el ojo, donde perdió el ojo. Claro. No tenemos para darte la comida. Entonces se compartían entre toda la familia un plato de arroz. Bueno, esas situaciones que no se ven en la televisión son las causas de fondo. Las causas de fondo están vinculadas a un deterioro muy fuerte de las condiciones de vida de la población urbana y rural. Y ese deterioro de las condiciones de vida genera una protesta legítima, masiva como pocas veces se ha visto, que como toda protesta legítima y masiva, tiene episodios de violencia, Claro. que son utilizados, reproducidos como si fuera la generalidad de lo que sucede, cuando nosotros al estar en la Casa de la Cultura, en la Universidad Central, en las manifestaciones de mujeres, escuchando a la dirigencia indígena, uno ve que no hay ningún ánimo violento ni destituyente. Y al mismo tiempo lo que hemos podido ver es las expresiones xenofóbicas públicas y no públicas de funcionarios policiales, de militares, no de todos, porque también ha habido dos que de manera reservada nos han planteado que ellos reciben la orden de los altos mandos de golpear a la gente. Uno en particular que fue sancionado por no golpear durante la arremetida de la represión del viernes. Que fue el día más violento. Que fue el día más violento, Así es. donde había una orden y hubo una planificación de esa represión, porque se dio un tiempito después de que habló el presidente, donde ya estaban preparados las infanterías, etcétera, y donde este policía nos decía llorando y con vergüenza de que él tuvo que pegar porque recibió esa orden, ¿no? Nosotros todos los testimonios, todo lo que hemos visto y oído, los profesionales más especializados en el sistema interamericano de derechos humanos, en el sistema internacional de derechos humanos, lo están elaborando para poder presentarlo porque tiene un nivel de rigor técnico muy fuerte y la verdad que también es triste que no estén presentes los organismos oficiales de derechos humanos en una situación donde hay tantas víctimas que requieren también reparación para comprar sus remedios. Hablando de lo humanitario. Lo más básico. Lo más básico. Sí, Juan, hagamos una pausa pequeñita nada más para volver enseguida, porque necesitamos saber, además con Juan Grabois, cómo se plantea en esta expectativa el informe que podrán hacer público más adelante en los próximos días. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con uno de los integrantes de la Misión Internacional de Solidaridad de Derechos Humanos, Juan Grabois. Juan, ¿cuál es el balance que hacen entonces en este contexto nacional de lo que ha ocurrido en estos 15 días? Porque efectivamente una parte de la prensa ha ocultado las cifras, destacan las pérdidas económicas, pero no dicen las muertes, lo que tú mencionabas, heridos, decenas de personas que están en hospitales y en clínicas incluso sin atención adecuada. ¿Cuál es el balance? Primero, un contexto de violación generalizada de derechos económicos, sociales y culturales, en particular en la zona rural, pero también en la ciudad, que genera una protesta ciudadana encabezada por población indígena. En segundo lugar, una reacción xenófoba y desproporcionada por parte de las autoridades, que fue cambiando el tono del discurso
en los últimos días, afortunadamente, pero que mantiene constantemente la amenaza de represión sin haber resuelto las causas que dieron origen al conflicto. Y tercero, que es fundamentalmente nuestro trabajo, una serie de violaciones concretas a los derechos humanos, por ejemplo, algo que está en el derecho internacional público claramente penado, que son los castigos colectivos, ¿no? Como en la comunidad de San Antonio, que se metieron adentro de la comunidad, hubo 2 muertos, Claro. O sea, reprimieron dentro del territorio comunitario, no es que estaban reprimiendo siquiera una protesta, que no estaría bien, pero Claro. entraron a reprimir el territorio, lo mismo que en la Amazonía, es decir, violaciones concretas a los derechos humanos, cientos de detenciones arbitrarias. Nosotros registramos 132, pero sabemos que hay más, por lo menos 6 personas desaparecidas, de las cuales en un caso hay evidencia de que fue una desaparición forzada. Entre 4 y 6 muertos, depende cómo se contabilicen. Claro. Porque la asfixia también es parte de eso. Exactamente. Entonces, en las cifras oficiales dicen, si se asfixió no es porque fue reprimido. Exactamente. Claro. Y una cantidad de mutilados, heridos, desfigurados, que es incontable. Yeah. Nosotros, por lo menos, estuvimos en contacto con muchas personas que perdieron sus ojos, que fue deformado su rostro, que recibieron perdigones de plomo en su cuerpo. Claro. Es decir, son cosas que vimos, oímos y documentados. Sucedieron. Y una cosa muy llamativa, que no hay canales de acceso a la justicia para denunciar. Es decir, ninguno de ellos realizó denuncia en fiscalía, por lo menos lo que nosotros entrevistamos, por miedo a ir a la fiscalía y ser detenidos por el solo hecho de haber participado en las protestas. Es decir, no reciben las denuncias o no hay un mecanismo que sea institucional para la recepción de denuncias, y para que un Estado democrático de derecho tiene que evaluar si hubo violaciones, si hubo abusos y reparar esos daños, porque la desesperación de la familia que tiene que curarle el ojito a su hijo, que tiene que curarle la oreja, que tiene que hacer una operación maxilar, de no tener los recursos económicos y no tener ninguna ayuda para poder hacerlo, es una revictimización del que ya sufrió. La evaluación que podemos hacer también es que las expresiones que, por ejemplo, en el momento que se habló de la fase 2, son señales hacia las fuerzas de seguridad para que incrementen la violencia de la represión. Si no son órdenes directas, son señales. Eso se da también en otros países, que cuando una autoridad habla de un incremento progresivo de la violencia, de pasar a fase 2, eso automáticamente tiene un efecto en la conducta de la fuerza de seguridad que se traduce en más represión. Exacerba los ánimos, pero además un elemento que es muy importante, Juan, en estos momentos, ¿qué instituciones pueden velar por la protección de los derechos de las personas? Porque, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo la hemos visto prácticamente anulada, silenciada, no hay otros organismos. En el Estado hay una Secretaría de Derechos Humanos y su representante ni siquiera aparece ni responde a las llamadas cuando se le pide entrevistas, por ejemplo. Entonces, prácticamente desde la institucionalidad no hay apoyo para resolver este tipo de temas, o al menos abordarlos y registrarlos. Bueno, a ver, nosotros nos hemos presentado ante las instituciones a través de cartas, tampoco recibimos respuesta. La Alianza de Derechos Humanos, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, pareciera ser el único canal que hay aquí. Por eso también la razón de nuestra visita, para poder contribuir a ese esfuerzo y darle visibilidad internacional, tanto pública como jurídica. Hoy pareciera ser que las redes sociales, y lo pongo entre comillas porque también hubo hackeos y ataques en las redes sociales, Así es. nos pasó a nosotros, nuestro Twitter, hubo un mensaje privado de la cuenta oficial de la policía del Ecuador, amenazante, como mínimo amenazante, cosa que es muy extraño, ¿no? Que la policía de un país responda a una misión, sí. Sí, es una cosa extraña, no es una práctica democrática. Y efectivamente hay también en algunos funcionarios de buena voluntad, que los hay, temor a que se apliquen fórmulas de lo que hoy se conoce como lawfare, o a ser hostigados o acusados de pertenecer a tal
facción política, que es una forma de deslegitimar, Sí. ¿no? O sea, muchos de los defensores de los derechos humanos tienen preferencias políticas. Bachelet, sin ir más lejos, ¿no? Claro. Bachelet fue presidente de un país, pertenece a un partido político. Y eso no quita la objetividad. Uno puede tener sus ideas, sus principios, pero no quita la objetividad. La objetividad y la neutralidad son dos cosas distintas, ¿no? Uno puede tener un reporte absolutamente objetivo y frente a un conflicto donde de un lado hay población civil desarmada, pobre, victimizada, y un Estado que utiliza excesivamente el uso de la fuerza, bueno, eso no, la neutralidad no es condición para ser objetivos y rigurosos en la formulación de los datos. Digamos, cuando hay sufrimiento y hay víctimas, cualquier ser humano tiende a empatizar con las víctimas, y eso es lo que nos pasa a todos los que nos metemos con los pies en los territorios. ¿Y qué van a hacer con el informe ustedes? ¿Qué procedimiento viene después? ¿Hasta dónde el alcance de su informe puede tener impacto? No solamente para la reparación, que ya sería bastante, sino para la sanción de los responsables. Nosotros tenemos un tiempo de procesamiento del conjunto de la información, fundamentalmente de los testimonios, que es la información directa que recogimos, de algunas piezas audiovisuales que no han sido publicadas y que nosotros tenemos. Vamos a tomarnos ese tiempo para procesarlo seriamente y después lo comunicamos tanto a los mecanismos de protección de derechos humanos latinoamericanos, americanos, La CIDH. la CIDH y también de las Naciones Unidas. Lo comunicamos a la Santa Sede en el Vaticano para que también coadyuven en estos procesos. Lo comunicamos ante las autoridades europeas también, porque en general tienen posiciones e incluso que pueden ayudar con procesos de reparación y sanación. Y lo publicamos ante la opinión pública, ¿no? Ese es el sentido del informe. Y también, por un lado, decirle al pueblo que no está solo, y por otro lado, decirle al gobierno que hay un mundo mirando lo que está pasando y analizando las declaraciones de los funcionarios, cómo esas declaraciones producen determinadas reacciones, observando determinadas reuniones que se dan en algunos ámbitos donde participamos, desde luego sin voz ni voto, pero sí con el oído, y que podemos dar cuenta de que lo que se dice en un cuarto cerrado es diametralmente opuesto a lo que se dice frente a las cámaras. Pero Juan, hay un elemento que no quiero dejar de tocar, porque además la audiencia en Argentina estará pendiente, es porque algunos medios de comunicación señalaron y titularon incluso que la presencia de Juan Grabois en Ecuador era para estimular, para exacerbar los ánimos. Lo mismo que se dijo en Bolivia en su momento, incluso en Bolivia fueron reprimidos. Hubo incluso personas que fueron detenidas en el aeropuerto, no les dejaron pasar. ¿Cómo miras esta reacción de ciertos sectores de la prensa que en vez de contribuir a la cordialidad, al ambiente sano para resolver las diferencias, haga este tipo de estigmatizaciones infundadas además? Bueno, es lo que nos pasa a los defensores y defensoras de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales aquí y en todas partes del mundo. En nuestro país también nos pasa, en Colombia sucedió, en Brasil sucedió, es decir, y te diría que es una derivación lógica de quienes quieren conservar un status quo, que es denigrar a los que plantean ciertas denuncias. Yo te diría que la eficacia de nuestro trabajo es casi directamente proporcional a los ataques que recibimos. Por lo tanto, nosotros no tenemos miedo. Cuando llegamos a un país que no es el nuestro, aunque insisto, nosotros creemos en una patria grande, nos sentimos ciudadanos de esa patria grande, pero cuando llegamos a un país que no es el nuestro somos sumamente respetuosos de las leyes de ese país y no asumimos estos ataques como parte de los relatos y narrativas políticas de los distintos sectores. Entonces, para finalizar, si todo esto está ocurriendo, ¿cómo miras entonces el panorama de América Latina? ¿Crees que se ha empobrecido la defensa de los derechos humanos, la garantía, perdón, de parte de los estados? ¿O crees que efectivamente hay mejores condiciones incluso para defender de estos ataques? No creo que haya un empobrecimiento muy grande. Creo que los mecanismos americanos de protección de los derechos humanos están dejando mucho que desear. Creo, siendo un hombre de la iglesia,
que la Iglesia no siga al Papa Francisco en sus planteos sobre la defensa de los derechos sociales y humanos. No De todos. hecho, lo que dijo ayer sobre la situación del Ecuador en la segunda parte, que no han publicado todos los medios, es que se atiende a los más pobres, dice él, en la segunda parte. Solamente dicen, destacan lo que él dijo, que las partes no exacerben la violencia. Bueno, vemos que hay una degradación de los derechos humanos y económicos y sociales. Yo he visto mucha gente, entrevistado personalmente mucha gente que no tiene ninguna ayuda del Estado. Pero no solamente una transferencia directa de ingresos como puede haber en Brasil o en la Argentina, que aquí le llaman bono, pero que no es para todos, sino que no tienen remedios básicos para la atención de su salud, que tienen un servicio de educación muy deteriorado, donde los maestros no tienen ni los materiales básicos. O sea, lo que vemos acá es además una sociedad muy dual, ¿no? Donde hay un sector enriquecido y un sector muy empobrecido, y esa dualidad en general tiene un componente racial o étnico que exacerba las tensiones, porque muchas de las personas que entrevisté, sobre todo las mujeres, eran empleadas de domicilios particulares y se sentían denigradas por sus patronas, por el hecho de ser indígenas y participar en las protestas. Ahora bien, lo que nosotros vemos en América Latina es un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática y de resistencia de los pueblos, sin que esto necesariamente se exprese en cambios políticos. Claro, ¿no? claro. Eso puede pasar, no puede pasar, pero hay una degradación de todos los procesos, o casi todos los procesos democráticos y de desarrollo humano integral, que además se pueden ver en las cifras, ¿no? Mayor concentración de la riqueza, mayor pobreza, menor acceso a los recursos básicos para la vida. ¿Y quiénes son los que más lo sufren? Los pobres de las ciudades y sobre todo los pobres del campo. Claro que sí. Gracias, Juan. Importante lo que acabas de mencionar. Es muy importante que tengamos voces como la tuya. Tu mirada, además, es muy importante para América Latina pensar en esta dimensión. Te agradezco mucho. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Un abrazo especial para quienes nos siguen. Y además, siempre nos recuerdan que este espacio es muy importante para entender lo que está pasando en Ecuador y en América Latina. Porque ya sabemos, los demás medios de comunicación prácticamente mutilan buena parte de la información. Gracias a ustedes por acompañarnos.